Estamos de vuelta para poner el tema sobre la mesa. Y este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó por cuarta ocasión Badiraguato, allá en Sinaloa, que dicho sea de paso, pues es el lugar de origen de varios cárteles, varios líderes del cártel de Sinaloa, y que incluso, pues todos lo vimos en alguna de esas visitas, saludó de mano, se bajó de la camioneta y se fue a saludar de mano a la mamá de El Chapo Guzmán. Este fin de semana fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Pues porque no se permitió, no se convocó a prensa, no hay imágenes, entonces pues fue ahora sí que a puerta cerrada, por decirlo de alguna forma. La pregunta que mucha gente hizo es si fue a puerta cerrada porque se iba a reunir justamente con líderes criminales. También algo importante es que hay una propuesta de Manuel Espino de que sería bueno que el gobierno negocie con el crimen organizado. ¿Será viable esta propuesta? ¿Será realmente seguida por el presidente, o el presidente estará haciendo cosas buenas que parecen malas? Para este tema sobre la mesa saludo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también a Víctor Hugo Hernández, analista de esta casa. Gusto saludarlos a los dos. Gracias, Marta, qué gusto saludarte, Marta Reyes. Vamos a seguir con el tema sobre la mesa. Víctor, te saludo, Raúl. Saludarte. Buenas tardes. A ver, lo dice bien Marta: febrero del 2019, marzo del 2020, julio del 2021, octubre del 2022. 4 visitas a Badiraguato, Sinaloa, ¿sí?, del presidente López Obrador, ¿sí? La pregunta es si hay razón para la especulación, Víctor. ¿Existe alguna razón para especular sobre este supuesto apoyo que pudiera tener, que diera este gobierno al cártel de Sinaloa? ¿O son simplemente especulaciones de los enemigos y de los adversarios y de los conservadores que pues critican todo lo que hace el presidente? Y déjame dar un dato adicional antes de escucharte. Sí, Badiraguato es una población pequeña que tiene 26,000 habitantes, 7,250 viviendas, y recibe, por cierto, 14,000, es decir, la mitad de los habitantes de Badiraguato reciben algún tipo de programa social, ¿sí? Y aquí la pregunta es, o sea, ¿se vale, está justificada, hay razón para especular luego de que vimos que el mismo presidente se bajó de su camioneta, fue a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, que estaba ahí a un lado de un evento, de una carretera donde iba a ser inaugurado, ¿sí? Y este tipo de especulaciones que ha habido en torno a este asunto? ¿Realmente hay razón para especular, Víctor? Caray, Raúl, bien decía Marta hace un momento, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, porque si no, precisamente se presta para la especulación y las suposiciones ante la falta de información, sobre todo ante un tema tan delicado que es el tema de la inseguridad y la relación con el narcotráfico. Y si tú me preguntas directamente, ¿hay razón para la suspicacia? Claro que las hay. Claro que la hay. Desde el primer momento en el que el propio presidente delineó de que dentro de su política de seguridad no era el objetivo perseguir a los grandes capos, sino en cierto sentido, no lo dijo así, pero así lo entendimos, de tolerar y de permitir que siguieran trabajando, y que él atacaría asuntos que tendrían que ver con, pues, con el tipo de delitos que más afectan a los mexicanos, que son los del orden común. Después vendrían pues una serie de acciones, la liberación de este joven o el operativo fallido, en la que hoy sabemos también al tiempo, el presidente mismo fue quien dio la orden de que se cancelara ese operativo. Después vendrían los saludos a la mamá, después vendrían estas visitas. Después vendrían, hombre, no sé, en sí la política de lo que ha sido el comportamiento de la Guardia Nacional. Pues si nos atenemos a eso, veremos que hay una narrativa que tiene mucha lógica, que tiene mucho sentido, y que no es ni más ni menos sino la relación y la negociación, por lo menos la aceptación y la tolerancia a estos grupos criminales. Esa es la percepción que queda, Raúl. Un primer comentario. Pero fíjate que, a mí me llama la atención este gobierno, presidente, que ha presumido, que dice que todo es transparente, que no se esconden las cosas. Sin embargo, ¿por qué no se permitió que la prensa que lo acompaña
todos los días cuando sale de gira, sí, lo acompañara a esta visita. O sea, ¿dónde el misterio? ¿Por qué el misterio? ¿Por qué de alguna forma no permitir, como siempre, que vaya ese pequeño grupo de reporteros que lo van acompañando a todo el país a sus giras y que concretamente en este no hubo prensa invitada? No se invitó. ¿Por qué? Entonces, entre lo que tú bien dices, entre los hechos conocidos, o sea, que no son especulación, el saludo a la mamá, la liberación de Ovidio, sí, lo que se ha especulado luego también de la información de Guacamayas Leaks que se han dado a conocer en torno a este asunto, la verdad es que pues ahí está el saludo, o sea, eso no es especulación, esa es una realidad. Ahora, muy de acuerdo con lo que tú bien decías, que el presidente en un principio había dicho, bueno, que no se iba a perseguir a los capos en esta administración, como ha venido sucediendo, y bueno, esa actitud pasiva muchas veces de las Fuerzas Armadas ante grupos criminales. Entonces, sí, a ver, si juntas todos estos elementos que tú bien has señalado, sí, parecería de alguna forma que hay alguna intención, de buscar algo que este señor que aparece en su pantalla le acaba de presentar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un plan de reconciliación nacional, ¿sí? A ver, esto me remite, Víctor, a Colombia, a los terroristas, a los narcos, guerrilla, sí, que eran, Colombia tenía esa combinación, que era guerrilla y tenía narcos, ¿sí? Y se creó un plan para pacificar el país. Lo que Manuel Espino lleva al secretario de Gobernación es un plan para que se hable con los grupos criminales y que de alguna forma se pueda llegar a un acuerdo o acuerdos con ellos para evitar este derramamiento de sangre que lamentablemente sigue en nuestro país. Y esto se da precisamente en el marco de esta visita que hace el presidente. Entonces, sí, se presta la especulación. Ha dicho el presidente que no se va a pactar con los criminales. Híjole, pero cuántas cosas se han dicho y cuántas cosas se hacen, Víctor. Raúl, y sobre todo, sabes que ante un problema que yo creo no hemos acabado de entender a cabalidad, qué es en sí el problema del narcotráfico, ¿no? Normalmente lo dejamos entre una lucha entre buenos y malos, entre quienes hacen cosas malas y que son combatidos por las fuerzas y por el ejército y por la autoridad establecida, y ahí la dejamos, ¿no? Que por un lado son delincuentes que se dedican a negocios ilícitos, y que por otro lado pues están los buenos, y los buenos contaminados, y los buenos corrompidos, o los buenos. Creo que es cierto, parte de la problemática estriba en que no hemos acabado de entender que el tema del narcotráfico es una realidad mucho más compleja, que abarca muchísimas esferas de la vida económica y social de este país. Es sumamente complejo entender, y tú lo sabes perfectamente bien. Hay comunidades que su vida económica y todo depende del flujo del narco, de lo que hacen o lo que dejan de hacer. Lo sabemos muy bien que hay muchos alcaldes, presidentes, incluso gobernadores, que han terminado pidiendo permiso al crimen organizado para poder gobernar en conjunto. Entonces, estamos ante una realidad mucho más compleja que evidentemente obliga a soluciones mucho más disruptivas y audaces. Yo no sé si la solución sea esa de tratar de pactar con ellos en un hecho que evidentemente se niega a todas luces, pero sí me queda claro que el gobierno esconde muchas cosas en este tema y que hace otras, y que por guardar las formas y la política correcta no lo da a conocer. Sí, tienes toda la razón. Me parece que muchas veces en lo que pudiera ser que hay algo de razón en lo que busca Manuel Espino, y que, bueno, por ser Manuel Espino, también hay que recordar que fue presidente del PAN, y hoy, bueno, pues estos partidos, pues lógicamente no les gusta lo que haga Manuel Espino en este sentido. Y esta posibilidad que se la manda a Adán Augusto López, bueno, pues él dice es una forma en cómo se puede lograr una pacificación del país. En fin, me parece que en este debate todo pareciera ser, Víctor, que bueno, si hay una intención en un momento dado. ¿Te acuerdas cuando se habló en un principio de ese proyecto de amnistía y que luego tuvieron que aclarar que la amnistía solamente sería
para personas que estaban en la cárcel por asuntos políticos. Pero esa amnistía en un principio, igual como ha dejado correr muchas de las cosas en este gobierno, se hablaba de una amnistía general. Y esto, bueno, abarcaba en aquel entonces también posibles criminales del crimen organizado, pero todo como que se lanza, como que parecen ocurrencias, pero que a fin de cuentas pareciera que tienen alguna intención. No sé, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sabes qué? A veces me da la percepción, Raúl, que el propio gobierno construye, inventa o desarrolla estas narrativas precisamente para pulsar la opinión pública, para ver la reacción que hay en torno a temas tan delicados como este. Y antes de aventarse, sueltan primero muy de ellos, muy del gobierno, ¿no? Suelto primero un cohete para ver cómo reaccionas. Y si veo que lo captaste, lo aceptaste y hasta lo celebraste, me voy. Pero si yo veo que lo rechazaste, entonces lo niego totalmente. Creo que por ahí va un poco esta narrativa que estamos viendo en estos días, Raúl. Y termino con un comentario. A ver, ¿qué es lo que le falta a este país? Estado de Derecho, Víctor. Claro. ¿Sí? Que el que la hace, la pague. Totalmente. Pero como no pasa y como tenemos altos niveles de impunidad, entonces una propuesta como la que hace Manuel Espino, si en un momento dado pareciera que tiene lógica ante el derramamiento de sangre de más de 120,000 homicidios dolosos en este sexenio y que de alguna forma se van acumulando todas estas muertes. Entonces, a ver, ante la falta de Estado de Derecho, porque dice el presidente, la paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia. Y aquí el tema es cuándo se va a aplicar la ley, cuándo va a haber justicia, cuando hoy en este momento vemos, por ejemplo, cómo normalistas indígenas tienen bloqueadas carreteras que van de Zamora a Morelia, quemando automóviles a Pasto y nadie hace nada, dejan pasar. Y hay una bola de criminales asesinando a muchas personas en Zacatecas, ¿sí? Con altos niveles de crueldad y pues, como que no pasa nada. Esas son las cosas que desgraciadamente están golpeando este país. Lo que sí me queda claro es que la factura de la inseguridad va a ser una factura pendiente de este gobierno. Para el tiempo que queda, no veo yo soluciones en puerta. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl, como siempre. Gracias.